Hola, mi nombre es Elifelet Figueroa y les voy a presentar el tema sepsis y nutrición. ¿Qué es la sepsis? La sepsis se define como una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno o más de los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es importante mencionar que se habla de sepsis severa de alto riesgo cuando se asocia a fallo de dos o más órganos. Asimismo, el shock séptico se produce cuando el agente infeccioso, sus toxinas y o la liberación en la circulación de los mediadores de la inflamación produce una descompensación cardiovascular caracterizada por un shock distributivo con hipotensión, disminución de las resistencias vasculares sistémicas y gasto cardíaco elevado con la consiguiente alteración del metabolismo y muerte celular a nivel de diversos órganos, que lleva a la muerte o al síndrome de disfunción multiorgánico. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es la respuesta inflamatoria sistémica a una variedad de agresiones infecciosas y no infecciosas. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar sepsis. Como número 1, frecuencia cardíaca mayor a 90. Número 2, temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. Número 3, leucocitos mayores a 12,000 o menores a 4,000 o leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras. Número 4, frecuencia respiratoria mayor a 20 o menor a 32. 5, edema significativo o balance de fluidos positivo, mayor a 20 mililitros sobre kilogramo en 24 horas. Número 6, hiperglicemia. Esta es la glucosa plasmática, mayor a 110 miligramos sobre decilitro en ausencia de diabetes. Número 7, oliguria aguda. Es un gasto urinario menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora o 45 mililitros por litro por lo menos 2 horas. Número 8, incremento de la creatinina mayor o menor a 0.5 miligramos sobre decilitro. Número 9, trombocitopenia, recuento de plaquetas menor a 10,000 microunidades. Número 10, hiperbilirrubemia, bilirrubina total en plasma mayor a 4 miligramos sobre decilitro. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La fase EBP, que es la fase del hipometabolismo o choque, se caracteriza primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios observados durante esta fase se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco y con ello disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal. Todo ello asociado a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. La fase flow, que es la fase de hipermetabolismo, se desarrolla en el periodo de post-reanimación, luego de alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Durante esta fase existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. También se observa en esta fase un estado de hipermetabolismo, dado por el aumento del gasto energético y con ello del consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El incremento del gasto energético en una persona con sepsis aumenta de 1.5 a 2.0 veces su estado basal, pero esto puede variar, ya que puede haber incrementos mayores de acuerdo al tipo de gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? La perpetuación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, producto de las complicaciones aparecidas durante la evolución del paciente crítico y o el tratamiento inadecuado de los factores causales, pueden conducir a la falla orgánica múltiple.
Durante la falla orgánica múltiple se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico con la consiguiente acidosis metabólica y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. 1. Se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. 2. Aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico. 3. Disminuye la capacidad de hígado para sintetizar proteínas. 4. El aporte exógeno de proteínas contribuirá a incrementar la producción hepática de urea y con ello la elevación de los valores de la misma sangre del paciente. 5. Riesgo de encefalopatía hepatoamoníaca. 6. Disminución tanto de la captación hepática como la oxidación de las grasas. 7. Disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos como el desarrollo de la hipertrigliceridemia. 8. Se reduce la tasa de cetogénesis. 9. Se incrementa la lipogénesis. 10. Aumento del cociente respiratorio. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? La función del soporte nutricional en la sepsis es la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y la disminución de los días de internamiento en la UCI y en el hospital. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis? La función de la nutrición enteral es preservar la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana. Se han observado beneficios de esta práctica sobre objetivos secundarios, tales como la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y disminución de los días de internamiento en la UCI. Se indica cuando el tracto gastrointestinal está intacto y el paciente lo requiera. Inicia dentro de las 24 a 48 horas de diagnóstico de la sepsis. Tras la resucitación del paciente, se recomienda la nutrición postpilórica. Debe iniciarse cuando el paciente haya sido correctamente reanimado, resucitado, rehidratado y estable hemodinámicamente. Está contraindicada en las fases tempranas del choque. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis es la perfusión esplácnica, comprometida en situaciones de hipotensión arterial, causando isquemia intestinal, por lo que se inicia después de la resucitación adecuada del paciente. Los signos de la intolerancia intestinal son la distensión abdominal, ocurrencia de vómitos. Esta se debe checar para detectar isquemia intestinal subclínica en el paciente. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál? En el paciente con choque séptico es mejor dar la nutrición enteral trófico, con aportes limitados de 240 kilocalorías hasta 480 kilocalorías en 24 horas, o bien hasta el 60 al 70% de los requerimientos estimados, limitado hasta 500 kilocalorías en 24 horas. Cuando se aporta la energía completa que requiere el paciente, se observa que la presencia de diarrea y residuo gástrico elevado y la incidencia de las complicaciones infecciosas aumenta en estos pacientes. Por eso es recomendable la nutrición trófica. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? La función de la nutrición parenteral es aportar los nutrientes para nutrir al paciente. Se recomienda solo cuando no se puede nutrir al paciente de otra manera o como complemento de la nutrición enteral. Esto si no se puede alcanzar los requerimientos energéticos del paciente, pero siempre se recomienda en primera instancia la nutrición enteral. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? En carbohidratos, el porcentaje diario se recomienda el 50%, esto es el 70% de la energía no proteica, y en gramos por kilogramo por día, de 5 a 6 gramos por kilogramo por día. En los lípidos, el porcentaje diario es de 30% y el 30% de energía no proteica, y de 1 a 2 gramos por kilogramo por día de gramos de lípidos. En proteínas se recomienda el porcentaje diario del 20%
y los gramos de 1 a 2 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Muchas gracias.